Capítulo 5. Historias para muchos e historias para una. Poco a poco, Momo se hizo totalmente imprescindible para Gigi Cicerone, en la medida en que esto se puede decir de un joven tan inquieto y despreocupado como él. Le había tomado un profundo cariño a aquella muchachita de cabellos alborotados y hubiera querido llevarla consigo a todas partes. Contar historias era, como ya todos sabemos, su pasión, y precisamente en este punto se había producido un cambio en su interior que él mismo percibía con total claridad. Antes, sus relatos resultaban a veces un poco pobres, no se le ocurría nada interesante. Repetía algunas cosas o recurría a alguna película que había visto o sucesos que había leído en el periódico. Sus historias, por así decirlo, iban a pie, pero desde que había conocido a Momo les habían crecido alas. Especialmente cuando Momo estaba con él y le escuchaba, su fantasía florecía como un prado en primavera. Los niños y los adultos se arremolinaban a su alrededor. Ahora era capaz de contar historias que se alargaban con nuevos capítulos durante días y semanas, y nunca se le agotaban las ocurrencias. Por cierto, que incluso él mismo se escuchaba con la misma curiosidad que los demás, porque no tenía la menor idea de a dónde le llevaría su fantasía. Una vez que aparecieron de nuevo por allí algunos viajeros que querían visitar el anfiteatro, Momo estaba sentada un poco apartada en las gradas de piedra. Comenzó de la siguiente manera. Distinguidos damas y caballeros, como sin duda ustedes ya sabrán, la emperatriz Basilisca Augustina emprendió innumerables guerras para defender su imperio de los constantes ataques de los troches y moches. Tras someter por enésima ocasión a aquellos pueblos, estaba tan irritada por aquel acoso incesante que amenazó con exterminar a los agresores y no dejar títere con cabeza, a no ser que su rey Saxotraxolus les entregase como castigo su carpa dorada. Y es que en aquellos tiempos, damas y caballeros, las carpas doradas aún no se conocían por estas tierras. Sin embargo, la emperatriz Estragacia había oído de boca de un viajero que el rey Saxotraxolus poseía un pececillo que se convertiría en oro en cuanto creciese. Y la emperatriz quería poseer aquella rareza a toda costa. El rey Saxotraxolus se rió para sus adentros, puso a buen recaudo bajo su cama la carpa dorada que efectivamente poseía, y en lugar de entregársela a la emperatriz, le hizo llegar una cría de ballena en una sopera con incrustaciones de piedras preciosas. Bien es cierto que la emperatriz se quedó al principio un poco sorprendida por el tamaño del animal, ya que se había imaginado al pez dorado más pequeñito, pero se dijo para sus adentros que cuanto más grande fuera, mejor, ya que entonces produciría más oro al hacerse mayor. En cualquier caso, ese pececillo dorado no brillaba para nada como el oro, y eso la intranquilizaba. Mas el emisario del rey Saxotraxolus le explicó que el pez solo se convertiría en oro cuando creciese, antes no. Y por lo tanto, le dijo, era importante que no lo perturbasen en absoluto en su crecimiento. Y con estas explicaciones, la emperatriz Estragacia se dio por satisfecha. Así pues, el pececito iba creciendo de día en día y consumía enormes cantidades de alimento, pero como la emperatriz Estragacia no era lo que se dice pobre, el pez comió todo lo que podía zampar y se puso gordo y seboso. Pronto la sopera se le quedó pequeña. Cuanto más grande, mejor, dijo la emperatriz Estragacia, y lo hizo trasladar a su bañera. Pero al poco tiempo tampoco cabía ya en la bañera. Crecía y crecía, así que lo tuvieron que trasladar a la piscina imperial. Aquel traslado fue toda una hazaña, ya que por aquel entonces el pez ya pesaba lo mismo que un buey. Uno de los esclavos que lo transportaban dio un resbalón, y la emperatriz echó ipso facto al pobre infeliz a los leones, porque el pez ya lo era todo para ella. Todos los días se pasaba muchas horas sentada al borde de la piscina y lo veía crecer. Solo pensaba en el mucho oro que obtendría, puesto que, como es sabido, ella llevaba una vida muy lujosa y en lo que a oro se refiere nunca se daba por satisfecha. Cuanto más grande, mejor, murmuraba una y otra vez entre dientes. Aquella frase fue declarada lema oficial y fue grabada en letras de bronce en todos los edificios públicos. Pero, al fin, también la piscina imperial se le quedó pequeña al pez, así que Estragacia ordenó construir este edificio, cuyas ruinas, señoras y señores, tienen ustedes ante sus ojos. Era un enorme acuario circular, lleno de agua hasta los bordes, en el que el pez pudo por fin estirarse del todo.
Ahora la emperatriz pasaba día y noche en este lugar observando al pez gigante para comprobar personalmente si se transformaba en oro, porque ya no se fiaba de nadie, ni de sus esclavos ni de sus familiares, y tenía miedo de que pudieran robárselo, y así se tiraba los días, consumida por el miedo y la preocupación, sin pegar ojo y vigilando al pez, que chapoteaba tan feliz sin pensar ni por un momento en transformarse en oro. Y Estragacia cada vez descuidaba más sus tareas de gobierno. Y justo eso es lo que habían estado esperando los troches y moches. Bajo el mando de su rey, Saxotraxolus, se lanzaron al ataque y conquistaron en un periquete todo el reino. No se toparon ni con un solo soldado, y al pueblo le daba igual quien le gobernase. Cuando la emperatriz Estragacia se enteró por fin de estos acontecimientos, pronunció las famosas palabras: «¡Ay de mí, si yo hubiera...». Por desgracia, el final de la frase no ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza es que se lanzó al acuario y se ahogó junto al pez, tumba de todas sus esperanzas. Para celebrar la victoria, el rey Saxotraxolus hizo sacrificar a la ballena. Y durante 8 días el pueblo estuvo comiendo pescado asado, para que vean hasta dónde nos puede conducir la credulidad. Y con aquellas palabras, Gigi concluyó su visita guiada, dejando a los viajeros visiblemente impresionados. Contemplaban la ruina con mirada reverente. Tan solo uno de ellos mostró cierta desconfianza y preguntó: «¿Y cuándo dice usted que sucedió todo esto?». Pero Gigi nunca se amilanaba ante una pregunta y afirmó: «Como todo el mundo sabe, la emperatriz de Estragacia era coetánea del famoso filósofo Tediosus el Viejo». El escéptico, claro está, no quería reconocer que no tenía ni idea de cuándo había vivido el famoso filósofo Tediosus el Viejo, así que tan solo dijo: «Ah, muchas gracias». Todos los oyentes quedaron profundamente satisfechos y dijeron que la visita en verdad había valido la pena y que nadie les había descrito nunca las épocas antiguas de una manera tan vívida e interesante. Acto seguido, Gigi pasó con gesto humilde su gorra y la gente respondió con gran generosidad. Incluso el escéptico echó un par de monedillas. Además, desde que Momo estaba allí, Gigi no contaba nunca 2 veces la misma historia. Le hubiera resultado demasiado aburrido. Cuando Momo se encontraba entre los oyentes, le parecía como si en su interior se abriera una esclusa de la que fluían y salían a borbotones nuevas ocurrencias sin que él tuviera que reflexionar en absoluto. Por el contrario, a menudo incluso tenía que refrenarse para no volver a ir tan lejos como aquella vez en la que 2 ancianas damas americanas muy distinguidas contrataron sus servicios. Les metió un buen susto en el cuerpo cuando les contó la siguiente historia. Mis muy distinguidas damas, sin duda alguna, incluso en su país, la hermosa y libre América, sabrán que el crudelísimo tirano Maxentius Communus, apodado el Rojo, había concebido un plan para transformar el mundo entero conforme a sus ideas. Pero por más que hizo, quedó demostrado que los seres humanos, a pesar de todo, seguían siendo los mismos y simplemente no había manera de hacerlos cambiar. Así que Maxentius Communus perdió la cabeza en los últimos años de su vida. Por aquel entonces, como ustedes sin duda ya sabrán, mis queridas señoras, no había todavía psicoterapeutas que pudieran curar tales enfermedades, así que tuvieron que dejar que el tirano desbarrase. En su demencia, a Maxentius Communus se le ocurrió la idea de dejar al mundo existente abandonado a su destino y construir otro del todo nuevo y flamante. Así pues, ordenó que se construyera un globo que tuviera exactamente el mismo tamaño que la Tierra y en el que había que reproducir con la máxima fidelidad todo. Cada casa, cada árbol y todas las montañas, mares y ríos, todos los seres humanos de aquel entonces fueron obligados, bajo amenaza de muerte, a colaborar en aquella ciclópea obra. En primer lugar, construyeron un zócalo sobre el que debía apoyarse aquel globo gigantesco, y la ruina de ese zócalo es lo que ustedes tienen ahora mismo ante sus ojos. Después se pusieron manos a la obra con el globo propiamente dicho, una esfera gigantesca, tan grande como la Tierra, y cuando terminaron esa esfera, reprodujeron sobre ella, al detalle, todo lo que había sobre nuestro planeta. Como es lógico, necesitaron ingentes cantidades de material para construir aquel globo, y ese material no se podía encontrar en otro sitio que no fuera la propia Tierra. Así que ésta se fue haciendo cada vez más pequeña, mientras que el globo no paraba de crecer. Y cuando al fin terminaron de construir aquel nuevo mundo, tuvieron que aprovechar hasta la última piedrecita que había quedado de la antigua Tierra,
Y, por supuesto, toda la gente tuvo que mudarse a ese nuevo globo terráqueo, ya que el antiguo se había consumido por completo. Cuando Maxentius Communus se dio cuenta de que, a pesar de los pesares, todo seguía igual que antes, se cubrió la cabeza con una toga y desapareció. ¿A dónde fue? Nadie lo ha sabido jamás. Observen ustedes, señoras mías, este hueco en forma de embudo que aún hoy en día se puede reconocer en estas ruinas. Esto era el pedestal que se apoyaba en la superficie de la antigua tierra, así que deben imaginárselo todo al revés. Las dos distinguidas damas americanas palidecieron y una preguntó: ¿y qué ha sido del globo? Pero si ustedes se encuentran ahora mismo sobre él, respondió Gigi. El mundo actual, señoras mías, es el nuevo globo terráqueo. A lo que las dos distinguidas damas reaccionaron gritando horrorizadas y emprendiendo la huida. Gigi extendió su gorra en vano. Pero lo que más le gustaba a Gigi era contarle cosas a la pequeña Momo cuando estaban solos y nadie más les escuchaba. La mayor parte de las veces se trataba de cuentos, porque era lo que le encantaba escuchar a Momo, y en ellos casi siempre aparecían como personajes ellos mismos, Gigi y Momo. Estaban destinados exclusivamente a ellos dos y sonaban muy distintos al resto de las historias que Gigi solía contar. Una hermosa y cálida noche estaban los dos juntos sentados en silencio en las gradas superiores de la piedra. En el cielo brillaban ya las primeras estrellas y la luna se alzaba, grande y plateada, sobre las oscuras siluetas de los pinos. ¿Me cuentas un cuento?, le rogó en voz baja Momo. De acuerdo, dijo Gigi, ¿de quién debe tratar? Me gustaría que tratase de Momo y Girolamo, respondió Momo. Gigi pensó un ratito y después preguntó: ¿y cómo ha de llamarse? ¿Tal vez el cuento del espejo mágico? Gigi asintió pensativo. Eso suena muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede. Rodeó con su brazo los hombros de Momo y comenzó. Érase una vez una bella princesa llamada Momo, que vestía de seda y terciopelo y que vivía muy por encima del mundo, sobre la cumbre de una montaña cubierta de nieve, en un palacio de cristal multicolor. Tenía todo lo que uno pueda desear, comía solo los más exquisitos manjares y bebía el más dulce vino. Dormía sobre almohadas de seda y se sentaba en sillas de marfil. Lo tenía todo, pero estaba completamente sola. Todo lo que la rodeaba, sus servidumbres, sus doncellas, sus perros, gatos y pájaros, e incluso sus flores, eran tan solo imágenes reflejadas. Y es que la princesa Momo poseía un espejo mágico, grande y redondo de la más fina plata. Todos los días y todas las noches lo enviaba a recorrer mundo, y el gran espejo avanzaba flotando sobre países y mares, sobre ciudades y campos. Las gentes que lo veían no se sorprendían, sino que decían: «es la luna». Y cada vez que el espejo mágico regresaba, derramaba ante la princesa todas las imágenes que había recogido durante su viaje. Había imágenes bellas y feas, interesantes y aburridas, depende de cómo hubieran ido las cosas. La princesa elegía aquellas que le gustaban y arrojaba las demás a un arroyo. Y mucho más velozmente de lo que te puedas imaginar, los reflejos liberados volvían a sus dueños, transportados por las aguas de la tierra. De ahí que nos veamos reflejados en el agua cuando nos inclinamos sobre una fuente o un charco. A todo esto, se me ha olvidado decir que la princesa Momo era inmortal, porque no se había visto nunca a sí misma reflejada en el espejo mágico. Y es que aquel que se miraba en ese espejo se volvía mortal. Eso lo sabía muy bien la princesa Momo y por eso nunca lo hacía. Así pues, vivía con todas sus imágenes, jugaba con ellas y era feliz de aquel modo. Pero un día sucedió que el espejo mágico le trajo una imagen que le resultó más llamativa que las demás. Era la imagen de un joven príncipe. Cuando lo vio, sintió una añoranza tal que deseó conocerlo a toda costa. Mas, ¿cómo iba a conseguirlo? No sabía ni dónde vivía, ni quién era, y ni siquiera conocía su nombre. Como no encontraba otra solución, decidió mirarse en el espejo, porque pensó: tal vez el espejo pueda llevarle mi imagen al príncipe. Tal vez él mire por casualidad hacia el cielo cuando esté pasando el espejo y entonces vea mi imagen. ¿Acaso entonces siga al espejo y me encuentre aquí? Así pues, se miró largamente en el espejo y envió su imagen por el mundo, aunque, claro está, al hacer aquello dejó de ser inmortal. Enseguida sabrás cómo continuó la historia, pero primero tengo que contarte algunas cosas sobre el príncipe. Aquel príncipe se llamaba Girolamo y reinaba sobre un vasto reino que él mismo había creado. ¿Y dónde se encontraba aquel reino?
No estaba en el ayer ni tampoco en el hoy, sino siempre un día por delante, y por eso se llamaba el país del mañana, y todos los que allí habitaban amaban y admiraban al príncipe. Un buen día, los ministros le dijeron al príncipe del país del mañana: «Majestad, debéis casaros, porque así es como debe ser». El príncipe Girolamo no tenía nada que objetar al respecto, así que mandaron traer al palacio a las más bellas damas del país del mañana para que pudiera elegir una. Todas se habían acicalado con esmero, porque todas querían ser su esposa, pero, camuflada entre las damas, se había colado en el palacio una hada maligna que no tenía sangre roja y caliente en las venas, sino sangre verde y fría, aunque no se le notaba porque se había maquillado con gran habilidad. Así que, cuando el príncipe del país del mañana entró en el magnífico salón dorado del trono para tomar su decisión, el hada susurró un conjuro mágico y en ese mismo instante el pobre Girolamo solo tuvo ojos para ella, y le pareció tan hermosa que al momento le preguntó si quería ser su esposa. «Con mucho gusto», siseó el hada maligna, «pero con una condición». «La cumpliré», replicó el príncipe Girolamo sin pensárselo dos veces. «Bien», contestó el hada maligna sonriendo tan dulcemente que el príncipe casi se desmaya. «Durante todo un año no podrás alzar la vista hacia el espejo flotante de plata. Si lo hicieras, olvidarías al instante todo lo que es tuyo. Olvidarías quién eres en realidad y tendrías que marcharte al país del hoy, donde nadie te conocería, y allí tendrías que vivir para siempre como un pobre diablo desconocido. ¿Estás de acuerdo?» «Si solo es eso», exclamó el príncipe Girolamo, «la condición es muy fácil». Y entre tanto, ¿qué había sido de la princesa Momo? Había esperado y esperado, pero el príncipe no había hecho su aparición. Así que se decidió a recorrer el mundo ella misma para buscarlo. Devolvió la libertad a todas las imágenes que guardaba. Y ella solita, con sus mullidas zapatillas, descendió hacia el mundo desde su palacio de cristales multicolores, atravesando las montañas cubiertas de nieve. Recorrió todos los reinos hasta llegar al país de hoy. Para entonces sus zapatillitas estaban totalmente desgastadas y tuvo que seguir andando descalza, pero el espejo mágico continuaba flotando allá arriba, por encima de la tierra, con su imagen reflejada. Una noche, el príncipe Girolamo estaba sentado en la azotea de su dorado palacio, jugando a las damas con el hada de sangre verde y fría. De improviso, una diminuta gota cayó sobre la mano del príncipe. «¿Está empezando a llover?», dijo el hada de sangre verde. «No», contestó el príncipe, «no puede ser, no hay ni una sola nube en el cielo». Y miró hacia lo alto y su mirada se posó sobre el espejo mágico enorme y plateado que flotaba en el firmamento. Entonces divisó la imagen de la princesa Momo y se dio cuenta de que ella estaba llorando y de que una de sus lágrimas había caído sobre su mano. Y en ese mismo instante comprendió que el hada le había engañado, que en realidad no era bella y por sus venas corría sangre verde y fría. Era a la princesa Momo a la que de verdad amaba. «Has quebrantado tu promesa», dijo el hada verde, con el rostro crispado como el de una serpiente. «Ahora tendrás que pagarlo». Y con sus largos dedos verdes agarró por el pecho al príncipe Girolamo, que se había quedado paralizado en su silla, y le hizo un nudo en el corazón. Y en aquel mismo instante él olvidó que era el príncipe del país del mañana. Abandonó su palacio y su reino como un ladrón en la noche, y comenzó a vagar por el mundo hasta llegar al país del hoy, donde vivió en adelante como si fuese un pobre y desconocido vagabundo, y se puso el nombre de Gigi. Lo único que había llevado consigo en su bolsillo era la imagen que estaba en el espejo mágico. A partir de aquel momento el espejo quedó vacío. Entretanto, los vestidos de terciopelo y seda de la princesa Momo se habían hecho jirones. Ahora llevaba una chaqueta de hombre vieja y demasiado grande, y una falda de retales multicolores, y vivía en unas antiguas ruinas. Allí se encontraron los dos un hermoso día, pero la princesa Momo no reconoció al príncipe del país del mañana, porque ahora no era más que un simple don nadie. Y tampoco Gigi reconoció a la princesa Momo, porque, desde luego, ya no tenía el aspecto de una princesa. Pero se hicieron amigos en su común desdicha y se consolaban mutuamente.
Una noche, cuando el espejo mágico plateado, ahora vacío, hizo su aparición de nuevo en el cielo, Gigi sacó de su bolsillo la imagen que se había guardado y se la mostró a Momo. Estaba ya arrugada y borrosa, pero al instante la princesa se dio cuenta de que era su propio reflejo, aquel que había enviado por el mundo, y en ese momento reconoció, bajo el aspecto del pobre diablo Gigi, al príncipe Girolamo, al que había estado buscando y por el que se había vuelto mortal, y le contó todo. Gigi meneó afligido la cabeza. No puedo entender nada de lo que me dices, porque tengo un nudo en el corazón que me impide recordar. Entonces la princesa Momo le tocó el pecho y deshizo con sumo cuidado el nudo del corazón. Y en ese momento el príncipe Girolamo recordó quién era y de dónde procedía. Tomó a la princesa de la mano y emprendió el camino, hasta muy lejos, allá donde se encuentra el país del mañana. Una vez que Gigi hubo terminado, los dos se quedaron callados durante unos instantes y luego Momo preguntó: ¿y después se convirtieron en marido y mujer? Yo creo que sí, contestó Gigi, más adelante. ¿Y ahora ya están muertos? No, dijo Gigi con determinación. Da la casualidad de que eso lo sé muy bien. El espejo mágico te convertía en un ser mortal si mirabas tú solo, pero si mirabas con otra persona, entonces te hacía de nuevo inmortal. Y eso es lo que hicieron ellos dos. La luna se alzaba enorme y plateada sobre los oscuros pinos y hacía brillar las viejas piedras de las ruinas con un halo de misterio. Momo y Gigi permanecieron sentados en silencio, uno al lado del otro, contemplándola largamente, y sintieron con toda nitidez que, durante ese instante, ambos eran inmortales. Fin del capítulo.